Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el libro de Josué, capítulo 10, versículo 1 y 2, donde dice: Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado Ai y que la había asolado como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que hay, y todos sus hombres eran fuertes. Las noticias se transmitían rápidamente por todo el territorio de Canaán, y así llegó hasta la segura Jerusalén, ciudad grande y también amurallada, geográficamente segura. La derrota de Ai antes había sido Jericó, la gran ciudad amurallada, pero lo más inquietante era el pacto concertado con la Tetrápolis Gabonaita. La única seguridad para impedir el paso de las tropas israelitas hacia el sur era que las 4 ciudades de Gabaón la resistieran cerrándoles el paso. La coalición de todos los reyes de la tierra, como así señala el capítulo 9 y versículo 1. Parece como si quedase reducida a intenciones más bien que a un pacto militar firme y efectivo, ya que los gabonaitas, que casi con toda seguridad formaban parte de la coalición, se habían retirado de ella, traicionándola y estableciendo la paz separadamente con el invasor. La paz era efectiva de modo que el texto bíblico afirma que estaban contra ellos. Israel estaba dentro de sus tierras, es decir, habían vencido pacíficamente su territorio, entregándoselo a Israel sin combatir. Esta noticia resultaba altamente alarmante y también sobrecogedora para Adonisedec. No solo era temible el ejército israelita por sí mismo, sino que ahora contaba con la alianza y también la colaboración de los hombres de Gabaón, que tenían un ejército fuerte. El enemigo, en lugar de debilitarse con el paso del tiempo, se fortalecía y lentamente iba adueñándose de la tierra de Canaán. Por otro lado, la ciudad mencionada como Jerusalén se corresponde con toda seguridad con la Jerusalén bíblica, ya que fue la Salem en los tiempos de Abraham, como señala Génesis capítulo 14 y versículo 18, y también se le llamó Jebús en los tiempos de los jueces, como señala Jueces capítulo 19 versículo 11. Nombre por otro lado tomado de sus habitantes, a quienes llamaban jebuseos. La ciudad de Jerusalén era muy importante en el sur de Canaán y contaba con la segura defensa de sus murallas y las naturales del Cedrón, por el este, el Hinón, por el sur, y el valle central llamado por los romanos Tiropeón, al oeste. Pero a pesar de todo ello, note que no se sentía segura, ya que su rey, Adonisedec, tenía un nombre compuesto por 2 voces, Adonai, que equivale a Señor, y Sedec, que es de significado dudoso, pero unidas equivalen a Sedec es mi Señor, o si se prefiere de un modo más enfático, Sedec es el Dios, con minúscula la palabra Dios. Antiguamente,
En los tiempos de Abraham, había tenido un rey llamado Melquisedec, cuyo nombre equivale a rey de Salem o rey de paz, como señala Génesis capítulo 14 y versículo 18. Aquel era su nombre y significaba mi Señor es el Dios Sedec. Para otro equivale a rey de justicia. Sacerdote del Dios Altísimo, pero el actual rey nada tenía que ver con la fe de su antepasado, ni tampoco siquiera se sabe que fuera del mismo linaje, ya que éste no servía al Dios Altísimo, por tanto, temblaba delante de sus ejércitos. Quien sirve a Dios, y note esto, no tiene miedo de Él, sino que tiene su bendición. Pero quien es rebelde a Dios debe temblar ante su ira. El Salmo 2 y los versículos 10 al 12 dice: Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino. Continúa ahora con los versículos 3 y 4, donde dice: Por lo cual, Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oán, rey de Hebrón, a Pireán, rey de Jamún, a Jafía, rey de Larquis, y a Derbi, rey de Egión, diciendo: Subid a mí, ayudarme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. No sabiendo qué hacer para solucionar el problema acuciante, decide poner en marcha la gran coalición militar que ya se había planeado antes, en el capítulo 9 y los versículos 1 y 2. Nada mejor que integrar las fuerzas de las 4 ciudades vecinas de Jerusalén, todas ellas poderosas e importantes. Los mensajeros del rey fueron despachados con presteza hacia esas ciudades y, entrevistándose con los respectivos reyes, los invitan a formar una unidad militar para una defensa común. No solo se mencionan las ciudades, sino también el nombre de cada uno de los reyes, ya que la primera ciudad mencionada es Hebrón, cuyo nombre equivale a unión o liga. Esta era una ciudad antiquísima, existente en tiempos de Abraham con el nombre de Kiriat Arba, como así señala Génesis capítulo 23 versículo 2. Fue edificada antes que la ciudad egipcia de Zoat Tanis, como señala Números capítulo 13 versículo 22, y existía antes que Abraham, quien estuvo durante un tiempo en las proximidades de Hebrón, en el encinar de Mare. Génesis capítulo 13 versículo 18. En Hebrón murió Sara, y Abraham compró una pequeña propiedad donde había una cueva llamada Macpela para el sepulcro de su esposa, como dice Génesis capítulo 23 versículos 2 al 20. Los patriarcas Isaac y Jacob moraron por un tiempo en Hebrón, como dice Génesis capítulo 35 versículo 27. Y los 12 espías enviados por Moisés para explorar Canaán descubrieron que había anaceos morando en Hebrón. Números capítulo 13 versículo 22. El rey de Hebrón, coaligado con el de Jerusalén en los días de Josué, se llamaba Oán. Hebrón aparecerá más adelante en este mismo libro como ciudad de refugio. Y siglos después David la convirtió en capital de su reino durante los primeros 7 años de su reinado. También Absalón proclamó desde allí su rebelión contra su propio padre David. Segundo libro de Samuel, capítulo 15 y los versículos 7 al 10.
Los muros de la ciudad fueron fortificados por Roboán. Segundo libro de Crónicas, capítulo 11, versículo 5, versículo 10 y 11. Durante el cautiverio, Hebrón cayó en manos de los edomitas, que ocuparon el sur de Judá, y Judas Macabeo reconquistó esta y otras ciudades. Para entonces, Hebrón era una fortaleza dotada de torres y dominaba las otras ciudades. La segunda ciudad de la coalición de reyes amonitas es Jarmut. Esta ciudad estaba situada a unos 20 kilómetros al suroeste de Jerusalén y se sabe muy poco de esta ciudad. Se menciona entre las ciudades de Judá en este mismo libro de Josué, capítulo 15, versículo 31. También se la cita como una de las ciudades de Israel después del regreso del cautiverio en Babilonia, como así dice Nehemías, capítulo 11 y versículo 29. Se ha identificado con la actual situada a unos 15 kilómetros al noroeste de Eleuterópolis. Las piedras de sus ruinas manifiestan la grandeza de esta ciudad. Su rey se llamaba Pireán. La tercera ciudad era Laquis, la Laquisa de los escritos de Tel el Armana. Era una ciudad realmente importante. Esa ciudad llegó a su mayor apogeo en los tiempos del Imperio egipcio y se identifica con la actual Te'et Dowir, situada a la mitad del camino entre Hebrón y Ascalón. El rey se llama Jafía. Finalmente, está la ciudad por otro lado de Eglón, a quien los 70 dan el nombre de Odoyán, situada al suroeste de Laquis e identificada con la actual Aglán, próxima a Tel Esi. El nombre de su rey era Debir, el mismo que correspondía a una de las ciudades más destacadas históricamente hablando de Canaán. El propósito de la coalición era bien claro: conquistar la Tetrápolis gabaonita, retirando con ello el apoyo que estas ciudades significaban para Josué. Además, la operación militar castigaría la decisión de aquellas ciudades que habían firmado la paz con Israel. Y una vez en mano de los coaligados, el sur de Canaán estaría seguro, ya que Israel se vería obligado a tomar nuevamente aquellas ciudades si querían avanzar en aquella dirección. Para aquellos tiempos, la coalición militar que se formó era muy importante, ya que literalmente representaban todas las fuerzas militares del sur de Canaán, en donde todas las ciudades mencionadas eran de una importancia mayor que cualquiera de las conquistadas, salvo tal vez la de Jericó. Continuará con el versículo 5, donde dice: y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jamut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Los ejércitos confederados se pusieron en marcha hacia el norte, situándose cerca de Gabaón, dispuestos a emprender la batalla en contra de ella. Y note que los 5 reyes, coaligados, no se atrevieron a atacar a Josué y sus ejércitos. El temor que infundía sobre ellos era bien notable, ya que todos lo consideraban tanto a él como a sus ejércitos sostenidos por el poder de Dios. Con toda seguridad, los gabaonitas pudieron ver desde su altura el imponente ejército desplegado en las proximidades. Pero note que no se dice cómo se enteraron de sus intenciones,
pero conocían que todo ello estaban allí para pelear contra ellos. La decisión de sus compromisos con los demás reyes del sur de Canaán los habían hecho despreciables. El texto afirma que pelearon contra ella. Posiblemente quiere decir que se habían concentrado con el propósito de combatirla, aunque la acción militar no había tenido lugar aún. Continúa ahora con el versículo 6, donde dice: Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: No niegue ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. De alguna manera los gabaonitas pudieron enviar recado a Josué informándole de la situación desesperada para ellos, ya que los hombres de Gabaón solo no podían derrotar a un ejército tan potente y numeroso, aún teniendo a su favor la orografía del terreno en que estaban ellos asentados. Por tanto, era preciso con toda urgencia los esfuerzos que pudieran venir del ejército de Israel. Las tropas israelitas ya no eran con toda la seguridad aquel ejército poco entrenado que iniciara las acciones militares en Canaán. Llevaba, por tanto, un largo tiempo de campaña militar y era, con toda seguridad, una extraordinaria máquina de guerra para aquellos tiempos. No tenía, que se sepa, carros errados ni tampoco caballería como otros ejércitos de las naciones canaanitas, pero su constante entrenamiento en acciones sobre las ciudades de Canaán la habían convertido en una fuerza militar poderosa. Además, fuera como fuera, era la única garantía para los sitiados. La cuestión era lo que haría Josué. Allí, por tanto, tenía ocasión propicia para deshacerse de los gabaonitas y dejar que otros quitasen de en medio a los que ellos deberían de haber exterminado, a no ser por la alianza concertada con ellos. Era una ocasión excelente para desembarazarse de las consecuencias de un pacto prohibido por Dios con las naciones que ocupaban la tierra prometida. Pero cabe hacerse una pregunta, y es la siguiente: ¿dónde estaría la rectitud ante Dios? Y también, ¿aprobaría el Señor una acción de abandono de aquellos que eran ya siervos de la nación y de la casa de Dios? Hacer honor a la palabra dada y a los compromisos contraídos se ha considerado con el capítulo anterior, y bastará pues recordar que el creyente podrá cometer equivocaciones por no consultar al Señor, como señala el capítulo 9, versículo 14. Pero su palabra dada debe ser mantenida porque no puede mentir. Y esta es la regla de oro, cuando dice: No mintáis lo uno a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Colosenses capítulo 3 y versículo 9. El creyente mentiroso está expuesto a la disciplina de Dios, cuando dice: Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Proverbios capítulo 12 y versículo 22. Literalmente, los que obran fielmente con su deleite. Y de otro modo, se reitera también la enseñanza cuando dice: El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Proverbios capítulo 19 y versículo 5. Sorprende ver cómo en algunas ocasiones los cristianos mienten en sus negocios. Estudiantes cristianos que mienten en sus exámenes, falseando los resultados al copiar las respuestas a las preguntas que se le formulan.
También matrimonios cristianos que no se dicen entre sí toda la verdad. Y hay iglesias que retienen la falsedad de su profesión de fe y dedicación sin atreverse a decir, como la mujer enferma, toda la verdad al Señor. Es por eso que la mentira tiene muchas manifestaciones y también formas. No consiste solo en palabras falsas, sino en actitudes engañosas. Cuando dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 20. La actuación del amor verdadero se manifiesta en la ayuda al prójimo y especialmente cuando se trata de un hermano. Cada creyente debiera reflexionar profundamente sobre la realidad de una vida de verdad delante del mundo. Continuará con los versículos 7 y 8, donde dice: Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: No tengas temor de ellos, porque yo lo he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Josué recibió la llamada de ayuda y cumplió el compromiso del juramento. De nuevo, el nombre de Gilgal aparece en este pasaje, ya que Gilgal representa el lugar de la comunión y del compromiso con Dios. Desde ese lugar de dependencia salieron para la batalla, como señala el versículo 7, y regresaron victoriosos nuevamente a Gilgal, como señala el versículo 15. Es todo el ejército de Israel quien subió con Josué, no solo el grueso de las tropas, cuando dice el pueblo de guerra, sino también los hombres selectos, es decir, los hombres valientes, los guerreros valerosos de Israel, aquellos que habían tomado parte en acciones especiales como la emboscada en la batalla de Ai, capítulo 8 y versículo 3. No había lugar para el descanso, la batalla es de todo Israel, y todo el pueblo como un solo hombre se aprestó para la lucha. Sin duda, en la mente de Josué tenía que estar la preocupación propia al saber del numeroso grupo de tropas con que va a enfrentarse. No es una ciudad como las que había tomado, sino un conjunto de ejércitos de todas las que habían al sur del país. Esas fuerzas estaban acampadas en torno a Gabaón y habían comenzado las operaciones militares para conquistarla. El hecho de haberse desplegado delante de ella con intenciones belicosas ya era el inicio de la guerra. Y en medio de esa situación, la voz de Dios alienta a Josué, como señala el versículo 8. Y nuevamente tengas en cuenta esto que se lee el conocido no tengas temor de ellos, que fue percibido por Josué junto con la promesa ya oída en otras ocasiones cuando le dijo: yo lo he entregado en tu mano. Note que no es algo futuro que Josué debe ganarse en esfuerzo personal, junto con sus ejércitos, en un compromiso divino que puede darse por hecho porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Como dice Romanos capítulo 9 y versículo 19. Josué podía estar seguro que el poder del enemigo era nulo frente al poder de Dios. Con cuánta confianza subiría a Josué aquella noche, ya que a su lado estaba el Señor de los ejércitos, de él era la batalla y él daría también la victoria. Tengas en cuenta que la comunión con Dios es el punto de partida para la victoria, ya que el creyente debe partir desde su Gilgal espiritual, desde el lugar de la separación para Dios como la base de una vida victoriosa, como así señala la segunda carta a los Corintios,
capítulo 7, versículo 1. Esa es la esfera de la victoria irresistible, porque nosotros somos la circuncisión, los que, lo que es espíritu, servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Filipenses, capítulo 3, versículo 3. Entonces, cabe hacerse una pregunta y es la siguiente. ¿Alguien se ha encontrado alguna vez frente a una coalición de fuerzas que lo superan absolutamente? Tal vez el creyente no sea consciente de ello, pero la coalición enemiga que se opone al paso victorioso del cristiano está presente continuamente, como dice Efesios capítulo 6, versículo 12. En ocasiones, tomará el aspecto de un ejército dispuesto para destruir, y en otros será por medio del desaliento de las circunstancias. No importa cuál sea la forma que revista, ya que el creyente tiene a su lado la poderosa fortaleza del Señor, como señala Mateo capítulo 28 y versículo 20. Frente a sus enemigos puede decir como dijo Pablo: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos capítulo 8 y versículo 31. Lo mismo que el salmista, el creyente puede decir: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levantare guerra, yo estaré confiado. Salmo 27, versículo 3. ¿Qué importancia podrá tener la enorme coalición de enemigos a quienes pueda enfrentarse el creyente? ¿Y qué valor podrán tener todas las fuerzas del maligno luchando contra él si son más los que están con nosotros que contra nosotros? Como dice el segundo libro de Reyes, capítulo 6 y versículo 16. Es cuestión de una clara visión de fe, y también es necesaria la oración del profeta frente a la debilidad y miedo de su ayudante, cuando le dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Segundo libro de Reyes, capítulo 6 y versículo 17. Ya que para la visión espiritual ofrezca la perspectiva de la imponente fuerza espiritual que rodea al creyente. Y si esto fuera poco, la presencia del Señor protegiendo a lo suyo será suficiente para enfrentarse con cualquier tipo de oposición, cuando dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34, versículo 7. Y voy concluyendo con esto. Esos gabaonitas se enfrentaron prudentemente a su crítica situación, ya que primero ellos confesaron sin ambages su necesidad de ayuda. Note que todos sus demás amigos, que lo eran antes, ahora se habían vuelto en contra de ellos. En segundo lugar, ejemplificaron su fe en Dios como alguien que tiene más poder que todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas, como señala el versículo 6 de este capítulo 10. Note que esta fe estaba fundada en los informes que habían recibido de la obra de Dios entre otros pueblos. No indicaron deseo alguno de establecer sus relaciones con sus viejos amigos. Y finalmente, en tercer lugar, aceptaron la pronta respuesta a su necesidad. De Gilgal llegó Josué y todo el pueblo de guerra con él, como señala el versículo 7. Y los gabaonitas descubrieron que la identificación con el pueblo de Dios era mucho mejor de lo que habían anticipado. Amigo y amiga oyente, los gabaonitas comenzaron ellos por confesar y también reconocer que solamente el Dios verdadero y vivo era el que podía hacer los milagros poderosos que hizo con su pueblo. Amigo y amiga oyente,
este mismo principio también es válido para el día de hoy. A toda persona que viene a Cristo Jesús, confesando sus pecados y reconociendo en su corazón que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, no hay otra verdad, ni hay otra vida, sino la que Él da a aquel que viene en arrepentimiento a Él. Por ello, yo te animo ahora a que tú puedas hacer una oración de fe, si antes nunca la has hecho, para invitarle a Jesús a que venga a tu corazón. Ora conmigo y repite y di ahí a donde estás. Señor Jesús, vengo delante de ti confesando mis pecados. Los pongo delante de ti y te pido perdón por todos ellos. Reconozco que solamente tú eres el Salvador, ya que tú eres el que dites tu vida en la cruz del Calvario por mis pecados y por mis delitos. Yo lo creo, te abro mi corazón y te recibo en este momento como mi único y suficiente Salvador. Y te doy gracias en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.